Muy bien. Bueno, pues ya estamos transmitiendo por aquí en vivo. ¿Qué tal a todos? Buenas noches para los que están en vivo en este viernes 3 de julio ya. Ya estamos en el segundo semestre del año. Y Sí, pues bueno, aquí está Ricardo Esparza. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, Alejandro, aquí ya listo para el Muy tema de bien. hoy. Eso, pues vamos a hablar de la cultura purépecha o tarasca, depende cómo lo conozcan ustedes. Ya ven que la semana pasada hablamos de la guerra del salitre, ¿no? Y pues precisamente la guerra del salitre, digamos, si lo viéramos con ojos modernos, diríamos que fue la batalla de la alianza de Occidente contra los purépechas, ¿no? Entonces, como lo platicamos, obviamente desde el punto de vista, pues, de la alianza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nosotros vivimos en Jalisco, pues ahora En la vamos a platicar coalición. un poco. Ajá, ahora vamos a platicar un poquito de, bueno, pues ya platicaron que lucharon contra los purépechas, pero a lo mejor alguien dice, ¿y esos quiénes son, no? Sobre todo los que nos ven fuera de México. Ah, pues ahora les vamos a platicar un poquito precisamente de qué era el imperio purépecha, ¿no? Entonces, adelante, Ricardo, todo tuyo. Mm, ok, pues muy bien. Tal cual como dijiste, el Imperio Purépecha, o también conocido como el Gigante de Occidente, que también así lo han reconocido, sobre todo Ujú, porque pues paró, dicen, puso de pies a los aztecas, ¿no? Pero ujú. bueno, ahora sí que si crees que en el México prehispánico solo existían los mexicas o aztecas y los mayas, ahora sí prepárense para conocer a los verdaderos Dark Horses de Mesoamérica, los Ándale. purépechas. Mientras los aztecas que se la pasaban conquistando pueblos y pidiendo tributos a diestra y siniestra, en Occidente de México había un imperio que no solo les hizo frente, sino que nunca los pudieron conquistar, así como lo escuchan. Los mexicas intentaron someter no una, sino varias ocasiones y siempre salieron mal, o sea, no pudieron contra los purépechas. La razón, pues bueno, los purépechas ahora sí que eran una máquina de guerra, traían armas de metal, tenían estrategias militares, estaban muy bien organizados y tanto en la parte militar como en la parte política, pues eran ahora sí que como la envidia de Occidente, ¿no? Y incluso de todo el continente, porque era un imperio muy grande y sí impactó, digamos que toda la parte del continente, sobre todo Sudamérica. Y pues la historia del Imperio Purépecha digamos que fue el gran rival de los aztecas, que aunque muchos no lo sabían, pues bueno, fue uno de los estados más poderosos que se ha visto hasta entonces, ¿no? ¿Y de dónde salen? Bueno, pues la historia comienza en principios del siglo XV, más o menos en el año 1300. Los purépechas se llamaban a sí mismos purépecha o purépecha, que significa gente o multitud. Eso es como ellos así se llamaban. Entonces habitaban la región alrededor del lago de lo que es Pátzcuaro, en lo que hoy es Michoacán. Pero bueno, era un pueblo unificado siempre. Digamos que su mayor fortaleza fue esa unidad que siempre estuvo con ellos. Pero hasta lo que fue, hasta que estuvo un guerrero que fue muy visionario, el cual se llamaba Tariacuri, cuyo nombre significaba sacerdote del viento. Él fue el quien puso las bases y creó las alianzas y básicamente hizo las conquistas, ya que logró unificar los cacicazgos de la cuenca de Pátzcuaro y fundar lo que con el tiempo se convertiría en ese imperio, ¿no? Entonces, bueno, la capital la estableció en Tzintzuntzan, que bueno, que en purépecha significa lugar de los colibríes, y pues es un nombre bonito, ¿no? Pero bueno, no se dejen engañar por el nombre, porque al final de cuentas, era gobernado por un guerrero, alguien muy estratégico, y que además creó una máquina o un imperio bastante grande, que ya en su mero apogeo tenía 75,000 kilómetros cuadrados. O sea, es una región bastante grande, aproximadamente el tamaño de la República de Irlanda.
para que más o menos se den una idea, y albergaba más o menos a 1.5 millones de personas. Esto más o menos para el año 1519, o sea, Ujú. ya bastante grande su territorio. Como comenté, se fundó donde estaba actualmente Michoacán, se extendió en el corazón de Michoacán, además partes de Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Colima, incluso el Estado de México. En resumen, pues muy muy grande y controlaba toda la costa del Pacífico hasta las montañas del Bajío. ¿Y qué los hacía tan especiales, no? ¿O por qué los aztecas no podían con ellos? Pues bueno, los purépechas no eran un imperio más, tenían varias cartas bajo la manga que los convertían en un rival pues muy temible. Para empezar, tenían metalurgia de primera. Mientras la mayoría de los pueblos mesoamericanos usaban obsidiana, lo que es el vidrio volcánico, para hacer armas, los purépechas ya estaban trabajando el cobre y el bronce. Entonces ellos ya estaban haciendo hachas, cuchillos y puntas de lanza de metal. Ahora imagínense llegar a una batalla con armas de piedra y toparse con guerreros purépechas con pues armados de hachas de cobre. Pues no era muy justa la pelea. Entonces, pues eso les ayudó mucho a hacer sus conquistas, ¿no? Obviamente los historiadores señalan que precisamente la metalurgia fue lo que impidió la conquista de los mexicas, porque pues ya traían ellos ese tipo de armas, ¿no? Otra característica pues también fue la organización militar y política que ya les había comentado, ya que como imperio o monarquía teocrática, pues gobernada por un rey llamado Irecha o Cazonzi, pero no era un poder centralizado, al estilo azteca. Era una federación de señoríos que mantenían cierta autonomía, lo que les daba una flexibilidad administrativa bastante impresionante. Esto daba también otra característica que era la diversificada economía que tenían, ya que no dependía de un solo recurso. Su economía combinaba agricultura, pesca, caza, recolección, alfarería, orfebrería. Entonces la región del lago de Pátzcuaro era increíblemente fértil y les daba de comer a montones, ¿no? Entonces, además controlaban rutas comerciales que conectaban con el Pacífico y el centro de México. También otra cualidad era su arquitectura única, las yácatas. Mientras los aztecas construían pirámides de forma rectangular, los purépechas levantaban yácatas, que eran estructuras circulares o semicirculares con escalinatas. Estas eran únicas en lo que es Mesoamérica. Aún se conservan algunas ruinas en Tzintzuntzan, todavía conservan esas ruinas por ahí. Y pues obviamente es el recordatorio de que pues ahí estuvo este imperio, ¿no? También, obviamente, hay momentos en que se definieron o se definieron tal cual como lo grande que fueron. Y esto fue principalmente con la rivalidad con los mexicas, que estoy comentando, ya que nunca les pudieron ganar, pero esto durante más de 40 años los purépechas y mexicas tuvieron un enfrentamiento y pues obviamente fue también muy épico como lo que ya vimos en la guerra del Salitre. Y los aztecas, que eran ahora sí que matones del centro de México, intentaron en varias ocasiones expandirse hacia el occidente y en todas los purépechas los rechazaron. Los mexicas nunca lograron someterlos y eso que intentaron de todo. Esta resistencia constante pues convirtió a la frontera entre ambos imperios en una zona muy militarizada o en la más militarizada de todo Mesoamérica. Entonces esa rivalidad pues les fue dando ese poderío. Obviamente afinaron sus estrategias, se organizaron mucho mejor. Entonces ya eran muy fuertes estratégicamente para la guerra. Y también estuvo la guerra del Salitre de 1480 a 1510, que ya hablamos la semana pasada, y que también ahí sí que recibieron su merecido, porque pues con la coalición que armaron los de Occidente, pues les dieron una paliza histórica, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el resultado pues ya lo escuchamos la semana pasada, donde perdieron, ahora sí que la coalición 1, Purepecha 0. Entonces, pues ahí quedaron resentidos. Pero bueno, también hablamos de la llegada de los españoles y la trágica caída, ¿no? Donde también pues llegan en 1519, los purépechas estaban en ese momento este,
pues ahora sí, sentidos por lo que había pasado y pues se unen a ellos y bueno, empiezan a conspirar, ¿no? Eh, y al final, pues este Tangaxuan, que era el líder, en 1522 se rinde pacíficamente a los españoles, que también es otra cosa que pues fue una tontería, ¿no? Pero bueno, al final se dice que Cristóbal de Olid los bautizó y se los convirtió al catolicismo y pues ya los hicieron hombres de paz. Entonces al final el conquistador español, el conquistador Nuño de Guzmán, pues se hizo famoso por esa crueldad que aparentemente llegó a Michoacán en 1530 y, y causó pues en Tangaxuan esa conspiración y al final pues terminó quemado vivo en una hoguera el 14 de febrero de 1530 y con él pues muere el último gran irecha del Imperio Purépecha. Entonces, bueno, también hay una hija de este guerrero o de este líder que se llamó Heréndira, que se dice que es la guerrera que no se rindió. Pero bueno, pero no se rindió porque dicen, bueno, no todo fue sumisión, porque la historia cuenta que la princesa Heréndira no aceptó la rendición y lideró una resistencia contra los españoles. Entonces se convierte en un símbolo de resistencia purépecha y su leyenda sigue viva aún en Michoacán. Entonces ahí esa también está interesante por si en algún momento queremos seguir hablando de ello y entrar un poquito más a conocer esa historia. Hasta aquí, pues bueno, es un resumen, un contexto que les presento y le doy la palabra aquí a Alejandro para que nos haga sus comentarios también y nos comparta más información interesante. Sí, sí, pues muy bien, Ricardo. Complementando lo que dijiste, fíjate que a mí me asombró ahora que nos pusimos a investigar de los purépechas por lo extenso de su reino, ¿no? De hecho, yo me Sí. quedaba pensando, dije, ¿por qué le dicen el imperio, no? Porque imperio es algo más grande, o sea, un emperador es más grande que un rey, digo, pensándolo así como en Europa, ¿no? Entonces, yo dije, pues, ¿por qué? Pero ya con lo que dijo Ricardo, que yo también por ahí lo leí, que abarcaba más o menos como 75,000 kilómetros cuadrados, dices, wow, ¿no? De hecho, pues lo que hoy es el estado de Michoacán, miren, por ahí, a ver, déjenme regresarme aquí al mapa, déjenme alejarme aquí en Google Maps. Miren, aquí está una parte de la República Mexicana, acá está Jalisco, aquí está Colima, acá está Michoacán, luego está Guerrero, ¿sí? El estado de Guerrero, que Guanajuato, y por acá está Zacatecas, ¿no? Entonces, más o menos era lo que abarcaban. De Jalisco no era todo Jalisco, pero sí una buena parte, en ese periodo, ¿no? Donde invadieron y la guerra del salitre, pero en algún momento sí tenían, o sea, sí conquistaron una parte de Jalisco, Colima, por eso no, por eso se levantó el rey Colimán, ¿no? Colima, Michoacán, yo no sabía que Guerrero, porque Guerrero, bueno, para los que han venido alguna vez por acá o que ven las películas viejas de Pedro Infante y todo eso, ¿no? Puerto de Acapulco, pues Guerrero, también era parte del imperio de ellos. Y Guerrero, pues está muy bueno. Partiendo de, ahorita vamos a ver dónde está el lago, ¿no? Partiendo de Pátzcuaro, pues Guerrero sí está lejos, está a varios kilómetros, aunque también Jalisco, pues también está más o menos a la misma distancia, ¿no? Y de hecho, de Michoacán, colinda con lo que es Toluca y luego ya está el Estado de México, ¿no? Entonces estaba más o menos a la misma altura que Tenochtitlan, de los mexicas, por eso eran, digamos, pues enemigos, ¿no? Los mexicas, como ya nos platicó Ricardo, quisieron en algún momento también expandirse, pero pues estos no se dejaron ni los hicieron retroceder, ¿no? Y nunca les ganaron, entonces tienen ese mérito. Entonces, así como decía Ricardo, ¿no? Hablando como en fútbol, que todavía estamos en el Mundial, creo que eso también habla bien de los purépechas, pero también habla bien de la Alianza de Jalisco, porque si los mexicas, ¿no? Nos los platican en la historia como que fueran los grandes guerreros,
y no pudieron con los michoacanos, con los purépechas, ¿no? Con los tarascos. Y después los tarascos se van a invadir Jalisco y después de unos años en Jalisco los repele, pues entonces quiere decir que lo que había acá en Jalisco, digo ya aliados todos los pueblos, pues que también, aunque no tuvieron que ver nada directamente con los mexicas, pues también pudieron haber sido buen rival, ¿no? Como si fuera fútbol, Sí, por consecuencia, ¿no? Es como si dijeras, ah, mira, por decir algo, ¿no? Pues que México le ganó a, no sé, ¿no? Bueno, a Ecuador, como en el fútbol, que le ganó a Ecuador. Ah, bueno, y luego te enteras que otro le ganó a México, dices, ah, no, pues entonces el otro también estaba bravo, ¿verdad? Bueno, ahora, me llama mucho la atención que para ser un imperio tan grande, ¿no? Y que dominaba las costas de Guerrero, las costas de lo que hoy es Michoacán, las costas de Colima, este, pues que su capital, por decir, estuviera pues, relativamente lejos, ¿no? Por allá en un lago, me llama mucho la atención. Ahora, vamos a platicar de esa parte que ya se fue por ahí, Ricardo, y luego me voy a regresar unos siglos más atrás de algo que encontré que creo que es interesante, ¿no? Pero es como la misma área, pero antes de los purépechas, ¿no? Pero bueno, como hoy el tema es los purépechas o tarascos, y también dicen, hace rato dijo una palabra, Ricardo, dijiste Irecha o algo así, ¿no? Para el jefe ahí, no me acuerdo si para sí. Tangaxuan o para Tariacuri. Ujú, Ah, sí, sí, para Tangaxuan, ajá, el ajá. Irecha. Yo encontré que también al pueblo, a los purépechas o tarascos, también les decían los Irechu, y a ver, déjame tratar de pronunciar bien, Irechicúa. No sé si es Irechicúa o Irechicua, ¿no? Entonces, está muy interesante. Me voy a acercar en el mapa para que vean por acá. Había tres lugares. Ahora, hablaste de Tariacuri, sí. Ujú. Tariacuri, ellos tienen una historia antes de, ¿no? Yo por ahí leí que más o menos, fíjense, en esto es muy parecido, o sea, son muy, muy contemporáneos a los mexicas. Los mexicas, según recuerdo yo ahorita, creo que llegaron allá al lago de Texcoco, ¿no? Si la memoria no me falla, más o menos era el año como 1325, como que me suena, algo así después del peregrinar, saliendo de Chicomostoc y toda esa historia, ¿no? Que tienen ahí hasta que encontraron disque el águila devorando la serpiente. Digo disque porque pues yo no me la creo, ¿verdad? Pero bueno, una de esas a lo mejor sí. Pero llegaron creo que más o menos como en 1325, más o menos. Y entonces, por acá, los purépechas, ya como purépechas, porque seguramente que antes venían de otro pueblo, pero ya como purépechas, dicen que llegaron más o menos como en el 1330, 1350, entonces son muy contemporáneos, ¿no? Como que nada más hay como 20, 25 años de diferencia. Los mexicas, ¿verdad? Antes aztecas, los mexicas, pues llegan al pueblo de Texcoco, ya había gente por ahí, y pues les dejan a ellos supuestamente el peor terreno, luego se hacen guerreros y van conquistando a los vecinos y de repente dicen, no, pues nosotros acá, Tenochtitlan, en medio del lago, ¿no? Para que se vea que somos bien. Y por acá llegan los purépechas. ¿De dónde? Eso vamos a verlo en un rato más, pero llegan y llegan también a un lago. Llegan a un lago también muy grande, que seguramente debió de haber habido gente, porque pues los lagos atraen animales y atraen gente, ¿no? Entonces, también llegan a donde había gente y pues llegan y ellos también se hacen del lugar. Y en algún momento uno de sus reyes también dice, ah, no, yo también me voy a la isla que está adentro del lago, ¿no? Entonces son muy, muy parecidos. Yo alguna vez de vacaciones, cuando era más joven, me fui en un tour de 3, 4 coches con amigos y pasamos por Pátzcuaro. Creo que nos tocó pasar por Pátzcuaro en las fechas de que se celebra
el Día de los Muertos, ¿no? Entonces todo fue doblemente grato e impactante, porque de por sí ir cualquier día, pues es impresionante, ¿no? Ver el lago por ahí, pero llegar, aparte, faltando así como 2 días o algo así para el Día de Muertos, pues es doblemente, ¿no? Por toda la vendimia y el montón de velas que se prenden ya casi al atardecer. Ahí te lo recomiendo. Pero bueno, pero es un cerro, pues grande, grande, me refiero a que si ustedes han visitado alguna vez el lago de Chapala, por allá dentro del lago de Chapala está la isla de Mezcala y la isla de los Alacranes, y la isla de acá, de los Purépechas, a lo mejor en extensión no es tan grande, pero está muy grande hacia arriba. Es como, es como si fuera un sombrero de copa, y es una isla que, ¡pum!, se ve muy grande porque está muy elevada, ¿no? Muy hacia arriba, entonces sí se ve muy impresionante. Tariacuri, él fue el que consolidó el imperio, porque parece ser que tenía, por decir, tenía, digamos, representación, así como los romanos, en un lugar, en otro y en otro. Pues él fue el que dijo, ¿saben qué? Vamos a coordinarnos todos. Yo soy el mero mero, vamos a empezar a centralizar, pero luego le hacían como los romanos, ¿no? Que se expandían y ponían, por decir algo, un encargado o un jefe, vamos a decir el gobernador, pero pues el mero mero, el Irecha, seguía siendo el mismo, ¿no? Es algo parecido cuando vinieron los españoles que hicieron los virreinatos, que llegaban y luego allá fundaban, digamos, una como ciudad, ponían un encargado y le daban cierto territorio para que lo controlara, y ellos cobraban, digamos, sus impuestos, y luego iban por otro lugar y hacían lo mismo, ¿no? Lo conquistaban, ponían un encargado, y ese encargado pues dominaba ahí, pero tenía que reportarse con recursos, impuestos y todo, ¿no? Entonces estaba muy organizado, me recordó al Imperio Romano, y pues sí, está muy interesante, ¿no? Ahora, déjenme ver qué más les platico de esa parte que no haya platicado Ricardo, tan. Bien, entonces la etapa en la que estuvieron por ahí los purépechas, digamos, en su imperio, fue más o menos, hablando de números cerrados, de 1350 a 1530. O sea, si lo cerramos todavía más, estaríamos hablando como de 200 años, ¿no? O sea, si lo vemos así, dices, ay, pues no fue mucho. Y pues no fue mucho. Claro que si hubieran tenido más tiempo, seguramente se hubieran desarrollado mucho más, ¿no? Por todos los avances que ya nos platicaba Ricardo, como el uso del cobre, ¿no? Me llamó la atención en un lugar donde leí que decían que fue el segundo estado más grande de Mesoamérica en extensión, ¿no? Por los 75,000 kilómetros. Entonces yo ya no tuve tiempo de preguntarle a la inteligencia artificial, pero dije, bueno, si ellos fueron el segundo, ¿quién fue el primero? Y dije, ¿habrán sido los mexicas o habrán sido los mayas en los viejos tiempos, ¿no? Porque los mayas abarcaron más espacio, nada más que cuando llegaron los españoles, pues los mayas ya no eran o sea, ya no estaban en su pico, ¿no? Ya habían pasado sus mejores años, aunque todavía muy importantes. Pero bueno, me llamó la atención de que son el segundo imperio más extenso, y ahí es donde una vez más nosotros decimos, bueno, ¿y por qué nada de esto nos platican en la primaria, no? Ya no lo digo nada más a los de Michoacán, que pues imagínate siendo los de allá para que se sientan súper orgullosos, sino a toda la República Mexicana, ¿no? Oye, entonces había un imperio grandotote, sí. Pues de hecho, las batallas que tenían, porque son contemporáneos en lo que llegaron, en lo que duraron, en etcétera, a los mexicas. Entonces, esto sería como si te platicaran una guerra de los griegos contra los romanos, ¿no? Así de impresionante. Y luego, como no me acuerdo si así ya lo comentó Ricardo, que en total pues eran como 1 millón, 1,5 millones de personas, algo así. Entonces era un montón de gente, ¿no? Y bueno, me voy a acercar un poquito más al lago. Ahí está. Miren, aquí hay un perímetro punteado en rojo. Ahí está. Eso que está punteado en rojo es la ciudad de Pátzcuaro.
Sí, Pátzcuaro es un pueblo, es una ciudad, aunque también se le conoce al lago como el lago de Pátzcuaro, ¿sí? Ahí está. Es como cuando van a Chapala, ¿no? Que está el pueblo de Mezcala y luego está la isla de Mezcala, ¿no? Ahí muy cerquitas. Ah, bueno, pues aquí está Pátzcuaro y en algún lado de Pátzcuaro todavía deben de haber vestigios antiguos, ¿no? De esa época. Y alrededor del lago estaban los otros lugares, porque miren, aquí está Pátzcuaro. Ok, vamos a la siguiente imagen. Bien, es el mismo lago y ahora Sinsunzán, ¿no? O Sinsunzán, que es que era la capital. Ahora, mientras les platico, para que no se me olvide, tuvieron ese auge porque después de Tariacuri, todos los que fueron, digamos, emperadores, eran de la misma familia, ¿sí? No tengo ahorita a la mano, así como de, este es el hijo de y tan, pero era una familia, estuvo Tariacuri, y luego creo que después de él había uno que se llamaba Suanga, y después de Suanga, no me acuerdo si después de él vino Tangaxoan el primero, después vino otro, y luego Tangaxoan el segundo, que fue el último, ¿no? Pero todos ellos estaban emparentados. Entonces, pues fueron, Tariacuri fue el primero y los demás fueron acrecentando, digamos, el imperio, ¿no? Echando la guerra un poquito a los demás y haciendo el imperio más grande. Entonces, por eso tuvieron ese auge de esos como 200 años, porque era, digamos, una misma extirpe, ¿no? Antes de eso, seguramente en algún momento, pues fueron un pueblo más pequeño, no tan impresionante, igual que los mexicas, y luego se fueron consolidando, ¿no? Bien, ahora, hasta ahí, no sé si tú vayas a platicar algo de lo muy, muy antiguo, poquito antes de los purépechas, Ricardo, sino para aventarme un rollo. No, no, dale, adelante. Bueno, ahí les va algo que a mí se me hizo muy interesante. Bien, dicen que en esta región los arqueólogos. Bueno, antes de esa historia, entonces en la imagen anterior, aquí está Pátzcuaro, pues prácticamente enfrente del lago. Luego aquí está Sinsunzan, también ahí, ¿no? En una de los lagos, el mismo lago, pero más arriba, aquí está Sinsunzan. Y por último, está acá Iguazio, ¿sí? Un poquito más alejado, bueno, a un lado también, pero estos no tienen, digamos, la playita, pero están muy cerca, ¿no? Y creo que de Iguazio, en sí, creo que si se acercan, déjenme intentarlo rápidamente, por ahí en algún lado dice las ruinas y hay algunos edificios. Bueno, ahorita no lo vi, pero luego a ver si en la versión editada le pongo algo, ¿no? Entonces, estas fueron, no quiere decir que el Imperio Purépecha nada más eran 3 ciudades, pero estas eran las ciudades grandes. Miren, por ejemplo, aquí está la foto. Déjenme ver en Iguazio, a ver dónde está el botoncito que dice fotos. Bueno, vamos a darle clic aquí. Ahí está. Ok. Entonces, bueno, ahí están, ¿no? Digo, no están así tan bien cuidadas como las de Teotihuacán o otros lados, pero bueno, ahí nos damos más o menos la idea, ¿no? Déjenme darle clic y ven el tamaño de las personas y el tamaño, pues, de los basamentos, ¿no? De las pirámides. Digo, no son así tan altas como las mayas o Teotihuacán, pero tienen su buen tamaño, ¿no? Y su extensión en lo que abarcaban hacia los lados las ciudades, ahí sí eran pues más grandes, ¿no? Aquí está esta otra, ya estaba aquí un poquito más cuidado. Ahí está, ¿no? Ya de lejos ya. Y luego esos dos basamentos, como los que se ven ahí, están encima de una plataforma, ¿no? Que está más grande. Y esa plataforma, vemos que está aquí bien cortado el césped. Pues ahí donde se ve que está bien cortado el césped, todo eso que se ve planito, es otra plataforma enorme que también fue construida. Entonces de repente dices, caray, ahorita no se ve nada, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues seguramente había por acá casitas, vendimia y otras cosas. Entonces sí, en extensión, sí estaba más impresionante, ¿no? Miren, aquí seguramente este también es así como del Día de Muertos, ponen muchas velas, la flor de cempasúchil, ¿no?
etcétera. Entonces, para los que viven cerca de Michoacán o les queda cerca, si algún día andan por ahí cerca en Día de Muertos, pues ok, ¿no? Claro que hay que tener cuidado porque desgraciadamente Michoacán, ¿no? Uno de los estados más bonitos de la República Mexicana, pues también es uno de los estados donde desde hace décadas, ¿no? Desde que yo tenía, desde hace como 3 décadas, que te dicen, si vas a Michoacán, cuidado, ¿no? Ciertos rumbos y a ciertas horas, ¿no? Entonces hay que ver dónde sí se mete uno y dónde se mete y dónde no, para no correr peligro. Bueno, aquí está otra imagen. Aquí está otra. Aquí está lo mismo, pero de frente, ¿sí? Ahorita me llama la atención, no sé si tenga relación o no, pero si ustedes recuerdan mentalmente las representaciones de Tenochtitlan, en Tenochtitlan, que pues quedó abajo del Zócalo, ¿no? De lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, era una ciudad y uno de los puntos, digamos, culminantes, precisamente era de digamos, dos pirámides, dos basamentos más altos que esto, sí, uno dedicado, no me acuerdo si a Huitzilopochtli y el otro a lo mejor a ¿cómo se llama? El de diario, el de la serpiente emplumada. Quetzalcóatl. Ándale, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, ¿no? Entonces aquí me llama la atención que aquí también hay dos, ¿no? Más chiquitos y seguramente en aquellos tiempos, arriba de la plataforma, pues ya había a lo mejor una casita por ahí de madera o algo, ¿no? Con una oficina ahí de gobierno o la casa del mandamás, ¿no? Entonces, a lo mejor hasta en eso se parecían un poco. Ahora, mientras vemos las fotos, los purépechas tienen algo especial que no tienen los demás pueblos que están alrededor de ellos, desde los aztecas hasta los coras y los chichimecas. Y eso es que el idioma de ellos no viene de los nahuas. Es algo muy extraño, ¿no? Todos los demás sí, pero estos no. Claro, los purépechas eran bilingües, ¿no? Porque tenían que comerciar con los de los lados, no nada más hacer guerra, entonces digamos que eran bilingües, pero si ustedes ven un nombre de un pueblo, miren, déjenme acabarme las fotos de aquí rápidamente para volver al mapa. Bueno, parece que ya, miren, sí, no están tan chiquitos los basamentos y están bastante grandecitos. Ahí está, ¿no? Unas niñas por ahí arriba. Ok, bueno, me voy a regresar al mapa. Por ejemplo, aquí en Sinsunzan, que era la capital. Ok, ya me vine el mapa. ¿Para qué me...? Sí, ya me acordé. Miren, ustedes en náhuatl, o las tribus nahuas, sus nombres son muy parecidos. Casi todos los pueblos terminan en tan, T-A-N, o en tlan, T-L-A-N, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a alejar un poco. Si nos vamos a Jalisco, ¿sí? Y vemos algunos nombres de los que quedan, a ver si veo alguno. Por ejemplo, Tepatitlán. Tepa es algo y el tlán se lo ponen como lugar de, ¿no? Como pueblo, como ciudad. Entonces, Tepatitlán, Ocotlán, ¿qué más? Bueno, Tapalpa, Sayula, Ciudad Guzmán se llamaba Zapotlán. O sea, todo termina en tlán, ¿no? Entonces, ya que oyes nombrar un pueblo, oyes los demás y dices, es el mismo idioma, ¿no? En cambio, se van ustedes a Michoacán y también en la Ciudad de México, ¿no? Por allá también hay pueblos que terminan en tlán y cosas así, pero ustedes se van a Michoacán y de repente ves los nombres de los pueblos, y por ejemplo, claro, hay muchos que tienen nombres españoles porque llegaron los españoles, sí, en esos no me voy a fijar, pero por ejemplo ves Sinsunzan y dices, caray, ¿qué es eso? No termina en tlán ni en tan. Y luego, Isla Yunuen, dices, caray, hasta suena medio maya, ¿no? Pero no es náhuatl. Luego, por ejemplo, está Janitzio, Iguazio, Jarácuaro, caray, Arocutín, Chin, Puacuaro, ¿qué? Puacuaro,
y luego Sensenguaro. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria o en la secundaria, nos dijeron que el nombre del lugar más largo en toda la República Mexicana prehispánico era un nombre en Michoacán. Hasta creo que había una broma, ¿no? Que decías, a ver, di Paranguatirisiquimícuaro, no sé qué. No sé si a ti te tocó eso, Ricardo. Sí, el de ¿qué es? ¿Qué? Para Paranguariquitirimícuaro, algo así, ¿no? Gutirimícuaro. Algo así. Entonces, ese es el nombre, y seguramente lo estamos pronunciando mal, ¿no? Y es más largo. Pero ustedes búsquenlo, a lo mejor hasta en Google, cuál es el nombre de pueblos prehispánicos más largo en cuanto a palabras, y van a dar con ese lugar. Entonces, los nombres son muy raros. Miren, Surumútaro. ¡Chas! ¿Qué es eso, no? Entonces, tienen nombres muy diferentes porque el origen de su idioma viene de pueblos más antiguos. Todos los que son nahuas, supuestamente, o la mayoría, vienen de pueblos por allá de Estados Unidos, ¿no? Desde los Hopi y todo eso. Ay, un saludo a Julio, ¿eh? de los Hopi. Pero todos esos pueblos son relativamente nuevos. Si quitamos a los españoles y los europeos, estos fueron los últimos pueblos que llegaron a esta parte de América, ¿no? Claro, se quedaron a vivir 200 años, 300 años, a lo mejor buscando alguno por allá, 400 años, ¿no? Cuando muchos 600, yo creo, el más antiguo de los nahuas. Pero antes de que llegaran los nahuas, de donde quiera que hayan llegado, ya había pueblos más antiguos, ¿no? De miles de años. Entonces yo por ahí investigué que en Michoacán se han encontrado, nomás no supe dónde, pero si les interesa, pues déjenos el comentario y luego se los investigamos, encontraron puntas Clovis. Recordemos que las puntas Clovis, primero que se encontraron, pues es por allá en Estados Unidos, ¿no? Creo que allá donde está en la región de los Grandes Lagos. Entonces, por acá, y son civilizaciones mucho más antiguas, ¿no? De algunos miles de años. Y entonces acá también se los encontraron. Y dicen que hay una cultura que yo la verdad casi no sé nada de ella, pero que la cultura chupícuaro, y dicen que esa cultura es antigua a los nahuas y que esa cultura también está relacionada con las tumbas de Tiro, que tiene mucho que ver con la tradición teuchitlán, ¿no? Huachimontones, todo eso. Entonces, antes de los purépechas, parece ser que hubo una gran cultura que también ya abarcaba Michoacán, Jalisco, Colima, etcétera, pero que es mucho más antigua y que no sé por qué, pero en la inteligencia artificial decían que esa cultura creen que viene de América del Sur y que llegó por el Pacífico, por no decir, pues que llegó, pues llegaron por mar, ¿no? Entonces está muy interesante. Yo sabía que habían llegado por mar, pero a mí se me hacía más lógico que llegaran por el norte, ¿no? Así bordeando el estrecho de Bering, en lugar de caminarlo, pues en lanchitas o en barquitos o en algo, ¿no? Pero me llamó la atención eso de que venían del sur, porque ya ven que ya hemos tenido muchos videos donde entre leyenda y cosas históricas, pues eso de que por allá de lo que antes era las Polinesias, Australia y algo, se cuenta que llegaron por allá en algún lugar de Chile, Perú, y de repente dices, híjole, en una de esas, capaz de que se pobló pues por arriba y también por abajo, ¿no? Y a lo mejor antes de los purépechas, pues estaban esos pueblos, ¿no? Y ya por último, por aquí, pues nada más unas imágenes. Ah, bueno, ahí está esta de Sinsunzán o Sinsunzán. Esta era la capital. Si se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5 plataformas circulares pegadas a otras plataformas, digamos, cuadradas o rectangulares, ¿no? Cerca, en los otros dos pueblos que vimos ahí en el lago, también tienen esta forma, pero los otros lugares tienen nada más tres plataformas redondas o dos.
Entonces, Insunzan tenía más porque era la capital, ¿no? Del Imperio Purépecha. Y pues, adelante, Ricardo, con lo que quieras comentar. Continuar. Bueno, nada más yo creo que me gustaría compartirles para terminar con el comentario que mencionaste sobre la parte de los imperios, Ujú, que si había, que, así como el ranking, ¿no? ujú, El ranking de los imperios. ok, Y bueno, en primer lugar, nos encontramos a los incas, sí, que es uno de no, los imperios sí, más más extensos. impresionantes y extensos. Ellos tenían 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, Ujú, la, la región que abarcaban eran 2 millones de kilómetros. Entonces era desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina. sí, Entonces sí, de hecho se dice que no ha habido un imperio más grande incluso en Europa para esa época. ujú, Entonces ese es el top uno. Y ok, luego están los aztecas, ok, que por medio de la Triple Alianza, que fue, pues como bien mencionamos, el vecino y rival de los purépechas, sí, en su máxima gloria o extensión, tuvieron unos 304,000 kilómetros más o menos. Algunas fuentes mencionan que fueron 500,000 kilómetros, pero bueno, pues era una superpotencia, ¿no? En el centro de México y fue la ujú, más, y bueno, y el más grande de Mesoamérica también. Y luego en tercer lugar están los purépechas o tarascos, ok, los cuales abarcaron los 75,000 kilómetros que mencionamos. Y bueno, pues aunque era el más pequeño, pues bueno, ya hablábamos que era una máquina de guerra que pues sí, trajo ahí a los aztecas, este, los trajo ahí cortitos, ¿no? Y otro que también de alguna manera pudieran pensar que qué pasó con ellos, pues fueron los mayas, ¿no? Pero ujú, los mayas, a pesar de que sí fueron muy conocidos, que tuvieron toda una trayectoria y una civilización bastante famosa, pues nunca formaron un imperio. Ellos nunca hicieron esa unificación de los señoríos o de sus otras este, culturas ajá, y por eso no se considera un imperio. Y aparte que, bueno, cuando ya los purépechas estaban, ya los mayas andaban en su periodo de colapso. sí, Entonces, por esa razón no se consideró en ese ranking, pero también fue una civilización muy importante y muy conocida. Nada más ahí lo menciono como parte de ese ranking y de por qué los mayas no aparecieron ahí, ¿sale? no, Y bueno, continuando con los purépechas, ¿quieres comentar algo? no, adelante. Ok. Y bueno, pues ya mencionamos pues algo de la historia, ya Alejandro nos ilustró con las imágenes bastante interesante y muy claro todo. Y bueno, pues pensaríamos qué pasa con ellos, ¿no? En la actualidad, ¿qué están haciendo? ¿Todavía existen? Ujú, Obviamente sí. Y dice que la parte más bonita es que de la historia de los purépechas es que todavía existen, no sí, desaparecieron como otras civilizaciones, ¿no? Y sí, bueno, a pesar de las conquistas, las enfermedades, la opresión y los siglos de discriminación, pues el pueblo purépecha sigue vivo y fuerte. Actualmente existen más de 141,000 personas que se identifican como hablantes de la lengua purépecha y viven principalmente en 22 municipios de Michoacán que conforman la llamada región purépecha, lo que son Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Uruapan, Paracho, Cherán y otros. ¿Sí? Entonces hay una región llamada Purépecha y ahí es donde ellos están habitando actualmente. Su lengua nativa, el por, híjole, es que está medio raro, pore o Purépecha, es una de las pocas lenguas aisladas de México y no tiene ujú, ningún parentesco con el náhuatl, ni el maya, ni ninguna otra, lo que mencionabas. Sigue ujú, siendo hablada por miles de personas, ¿no? Hasta la fecha. Sus tradiciones artesanales pues siguen vigentes, son mundialmente famosas, sobre todo por las guitarras de Paracho, son muy ujú, reconocidas en todo el mundo. Obviamente la cerámica de Pátzcuaro, los bordados de Nurio, sí, y el arte en cobre de Santa Clara del Cobre, que son legados vivos de esa habilidad metalúrgica que los hizo invencibles ante los aztecas.
Ujú, Eh, y bueno, en los últimos años también las comunidades purépechas como Cherán han hecho noticia internacional por organizarse y echar a los talamontes y a los criminales de sus territorios. O sea, han sido regiones donde no han permitido que estas personas lleguen a su territorio y lo han recuperado. Incluso el control de los bosques a través de la autodefensa comunitaria, pues lo han logrado y bueno, esa misma valentía que demostraron con los aztecas y los españoles sigue viva en sus descendientes, ¿no? Y qué bueno que lo mencionen y lo han hecho pues, para que vean que sí se puede. ujú. Y bueno, hasta ahí creo que es como lo que traigo de información. Ya nada más, pues como para cerrar mi participación, hacer como un comentario ahí, comentario reflexión. Eh, si bien el Imperio Purépecha nos enseña, digo, voy otra vez a dar como la enseñanza, ¿no? Ujú. Primero, no siempre gana el más famoso, eso ya lo vimos, es decir, los aztecas acapararon mucho los reflectores de la historia, pero pues, los purépechas fueron su igual, ¿no? Y en muchos aspectos superiores a ellos durante décadas. Entonces, no siempre gana el más famoso, como primera lección. Segundo, que la resistencia no es solo cuestión de fuerza bruta. Los purépechas sobrevivieron a la conquista, a las enfermedades, a la opresión y el olvido, y ahí siguen, más de 500 años después, hablando su idioma, preservando sus tradiciones y defendiendo su tierra. Y por último, la historia siempre tiene más de dos caras. Mientras nos fascinamos con la historia de los aztecas y sus templos en el occidente de México, había un imperio de colibríes que forjaban armas de metal y le paraban los pies, bueno, y paraban de pies a los mexicas, que era una civilización que, aunque muchos no lo sepan, fue uno de los pilares de México prehispánico. Así que la próxima vez que veas una guitarra de Paracho, pues una pieza de cobre de Santa Clara o un bordado de Michoacán, pues recuerda que no es solo artesanía, es una historia viva de un pueblo que no supo decir no al imperio más poderoso de su tiempo y que contra todo pronóstico sigue ahí firme con sus yacatas. Sí, espero que pues hayan disfrutado este viaje en el occidente prehispánico y bueno, los purépechas es un recordatorio de esa grandeza, ¿no? Entonces, pues pues me queda ahí más que darles las gracias por su atención y pues hasta la próxima, ¿no? Con eso me despido. Ok, sí, gracias a todos, esperemos que lo hayan encontrado interesante. Digo, a mí se me hace muy interesante, más allá de toda la importancia que tiene, el que, como les digo, está rodeado por pueblos que hablan náhuatl y el hecho de que ellos tengan otro idioma, para mí es como decir, ¿sabes qué? Estos son el vestigio de los pueblos más antiguos que había antes de que llegaran todos los que hablaban náhuatl, ¿no? Entonces son como doblemente resistentes y como dijo Ricardo, todavía están los descendientes ahí hablando su idioma, ¿no? Y los vemos en los mercaditos en ciertas fechas y a todo alrededor de lo que conocemos como el lago de Pátzcuaro, ¿no? Que fue el que vimos en mapa. Exacto. Bueno, pues esperemos haya sido interesante. Si tienen preguntas, déjenlas y las contestamos en la primera oportunidad. ¿Ah? Gracias a Claro que sí. todos, un abrazo, disfruten su fin de semana y nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Hasta la próxima.